Venezuela, una mezcla de culturas. En busca de un mejor futuro, nuevas oportunidades y la meta de todo individuo, calidad de vida. La única diferencia es que en los últimos 20 años han sido más las personas que salen para no regresar que aquellas que buscan una vida aquí. Claudia Velarde consideró a Venezuela como un país que se convertiría en su destino. Tras la caótica historia que la antecedía, ahora se encuentra en Valencia, Venezuela, para narrárnosla. Nosotros, bueno, yo vine aquí muy chiquita, tenía 1 año. Mi papá era militar en Argentina, por un problema político se tuvo que ir del país y fue a parar a Uruguay. Nosotros todavía estábamos en Argentina y bueno, mi mamá buscando los documentos para salir, todo por cuentos de ellos. Y mi papá, mientras tanto, consiguió trabajo aquí como piloto de una empresa petrolera de la Móvil. Entonces, bueno, mi mamá se tomó un avión y él por otro lado nos conseguimos en Caracas. Yo tenía 1 año y mi hermano mayor tenía 4 o 3. Y por eso, bueno, fue que venimos a parar aquí. Primero a Barinas, yo me crié en Barinas, y luego a Puerto Cabello. Y ahí nació mi hermano menor, que es nacido en Puerto Cabello. Bueno, entonces yo viví aquí hasta que tuve 10 años, viví en Puerto Cabello, me estudié en el colegio de monjas en Puerto Cabello, amaba Puerto Cabello. Y bueno, nos regresamos a Argentina, pues mis padres querían volverse a su país y se compraron un campito ahí en una zona muy bonita que estaba una hermana de mi mamá. Y estuvimos varios años allá y mis papás no se acostumbraron otra vez a Argentina y siempre quisieron regresar a Venezuela. En ese interín yo me puse de novia, me casé, adelantamos el casamiento porque mis papás se querían venir y bueno, me casé y me quedé allá y ellos se regresaron a Venezuela con mi hermano menor, que tendría en esa época 12, 13 años. Bueno, ahí en Argentina nacieron todas mis hijas, vivíamos en el campo y por un problema económico en este momento, Argentina tuvo una devaluación terrible, era muy difícil, todo el mundo se fundía, vendimos todo y como mis papás estaban aquí con mi marido y mis hijas, nos vinimos a Venezuela. Y bueno, y aquí empezamos, que pretendíamos comprar un campo porque mi esposo se dedicaba a eso. Estuvimos buscando en Barinas, la zona, fue muy linda, pero al final, bueno, se dio cuenta que el campo aquí era totalmente diferente a lo que era el campo en Argentina. Y entonces nos dedicamos al comercio y pusimos comercio, una tiendas de video, que en esa época era el boom. Y ahí viví hasta que, ¿cuántos años? Como 30 años. Aquí se criaron mis hijas, que son más venezolanas que argentinas. Nacieron mis nietos y al final yo, cuando me quedé sola, me regresé a Argentina. Yo vivo en Argentina, vengo lo más que puedo. Adelantamos 20 años. La realidad es otra, y Andreina Rodríguez la conoce mejor que cualquier otra. Reconoce el valor de las raíces. Soy Andreina Rodríguez, vivo actualmente en Caracas, nací aquí en Caracas, Venezuela, estudié toda mi primaria, bachillerato e incluso la universidad. Posteriormente me casé y nos fuimos a vivir a Bogotá. Nos trasladó la empresa donde trabajaba mi esposo. Allí estuvimos 4 años. Mis hijas estaban pequeñas, fue una buena experiencia, sin embargo es un poco fuerte, sobre todo que, bueno, primero que cuando yo emigré fue en la época que nadie emigraba, entonces éramos muy pocos venezolanos quienes estábamos allí y en específico en la ciudad de Bogotá es complicado porque la ciudadanía
tiende a ser muy cerrada, ¿sí? No es como en las ciudades tipo Caracas o las de la costa que tienden a ser más abiertas. Entonces son sociedades muy cerradas y nos costó mucho entrar en la sociedad. ¿Con quién nos relacionamos mucho? Con los que estaban en nuestra misma situación, que estaban expatriados. Pero, como te repito, en ese momento no eran muchos venezolanos, sino los que estaban expatriados eran de empresas, eran brasileros, chilenos, argentinos, ingleses. Eso hizo que nuestra estadía ya fuera muy agradable. Sin embargo, te repito, no logramos hacer buenas amistades de Bogotá, ¿sí? Locales, sino que hicimos muy buenas amistades foráneas. Pues siempre con la añoranza de volver a Venezuela por la familia. Siempre creo que ese fue el tema principal, ¿no? La familia. Sobre todo porque las niñas estaban pequeñas y en la medida que ellas iban creciendo, como la familia aquí en Venezuela se iba perdiendo ese crecimiento de ellas. Y ellas demandaban mucho también de la familia. Sin embargo, por la cercanía con Venezuela, yo podía viajar mucho para Caracas. Y en aquel entonces era muy fácil viajar e incluso era económico. Entonces yo no me desarraigué por completo viviendo allá. Luego lo trasladaron a mi esposo a Inglaterra y nos mudamos a vivir a Londres. Bueno, fue una experiencia maravillosa. Incluso creo que me gustó más que vivir en Colombia, mucho más. La gente es mucho más cordial, aunque haya una fama diferente, ¿no? A mí me costó mucho más encajar en la sociedad en Bogotá que en Londres. Mis hijas fueron a un colegio local, inglés, británico, y pues hicieron muy buenas amigas. Claro, la vida en Londres es maravillosa, la vida cultural, y en esa ocasión mi mamá se fue a vivir con nosotros. Entonces eso lo hizo también mucho más llevadero. Sin embargo, el factor familia seguía presente. Incluso una de las cosas que pasaron para nosotros tomar la decisión de regresarnos fue el matrimonio de tu papá y tu mamá. Porque en ese entonces estaba el internet dial-up, no el internet de ahora, y entonces, bueno, teníamos horas tratando de bajar las fotos del matrimonio, nosotros no pudimos venir, o sea, éramos una familia muy grande, era complicado, ¿no? Y Andrea, mi hija menor, me dijo, ay mamá, yo nunca voy a estar en las fotos así de la familia. Entonces, bueno, eso obviamente nos rompió el corazón porque ya venía una historial de eso, de falta de familia, ¿no? Sumado a esto, bueno, el papá de mis hijas le costó muchísimo, le costó enormemente acostumbrarse al clima. Él es bastante tropical, le encanta el sol, le encanta el calor y pues obviamente Londres es muy fuerte. Así que bueno, todo eso nos llevó a tomar la decisión de regresar. Que para mí fue una buena decisión. Yo todavía estoy aquí, mis hijas terminaron su educación formal aquí, incluso en la universidad. Hoy en día ellas emigraron, pero pues nada, tuvieron su dosis de familia que querían y yo estoy muy contenta aquí, pues porque mi reconocimiento profesional que yo tengo aquí no lo tenía afuera. Entonces esa es otra de los puntos importantes, por ejemplo, para mí, de no emigrar. Buenísimo. Yo soy Yorelis Acosta, soy psicólogo clínico y social, investigadora de la Universidad Central de Venezuela y profesora de Psicología Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Si nosotros pensamos en inmigración, el contexto es fundamental y el año. Entonces, profesora, la migración en el siglo XXI o en el siglo pasado. Y en el siglo pasado nosotros fuimos receptores de migrantes, ¿verdad? Desde los años 50 empezamos a recibir portugueses, italianos, españoles en gran cantidad y que nos dejaron una
un crecimiento como sociedad. Se impulsó el desarrollo en Venezuela y podríamos pensar desde la gastronomía, cómo empezamos nosotros a aprender a comer cosas que no conocíamos y que hoy día se fusionaron con nuestra cultura y con nuestra cultura gastronómica. Grandes albañiles que llegaron también en ese momento y que ayudaron entonces al desarrollo arquitectónico de Venezuela, pero también a las panaderías, a zapaterías, y empezaron a aparecer servicios que nosotros no estábamos acostumbrados como sociedad, es decir, que hubo un gran crecimiento y un gran aporte de las distintas culturas que recibimos en los años 50, 60. 70, 80, entran además mucha gente del sur, empujados también por sus crisis, por las crisis en sus países. No estábamos acostumbrados a migrar en esos momentos, más bien fuimos receptores. Hablamos de migración entonces en el siglo XXI, la gran migración o la gran emigración son los venezolanos en todas partes del mundo, que también se ha estudiado. Ya nosotros vamos en el 2022, es decir, tenemos 22 años de gente saliendo de Venezuela, pero desde el 2015 en adelante sentimos un gran número de personas yéndose. A principios de siglo, profesionales, nuestro capital profesional además yéndose y bien recibido en todos los destinos. Y pareciera que migramos desde esos niveles altos de formación hasta los más bajos. En los últimos años vemos la migración de los caminantes, que es gente que ya no tiene ni siquiera documentos, no tiene formación completa, no tiene idea geográfica hacia dónde va o de los peligros que van a enfrentar o de las dificultades en su camino y que creen que pueden llegar caminando a Argentina. No lo sé si han llegado caminando, sé que han llegado caminando a Colombia, a Perú, pero porque se van ayudando en el camino, van haciendo como alianzas y además van en buses o les van dando una cola, pero yo creo que es imposible que uno pase por el páramo, por los Andes, caminando. Eso no hay rodillas ni pies que los aguanten. En este caso, ¿cuál es el aporte? Más bien es la pérdida del gran capital humano, del capital intelectual venezolano que necesitamos para salir adelante y que además ha generado consecuencias emocionales en todos, y es un cambio en la estructura de la familia venezolana, ¿no? O sea, familiares solos, niños que se quedaron solos, abuelos que se quedaron cuidando a los niños, y el venezolano, el que se fue en la primera ola, puede estar conectado y puede estar trabajando. El que se fue con trabajo, que es muy poco, pero el que se va con sus títulos, el que se va con su formación, el que se lleva oficios. Un migrante tiene que saber hacer muchas cosas. Todo lo que sepas hacer, desde manicures, electricista, sé cocinar, todo eso te puede abrir puertas mientras te ubicas en tu profesión. Pero hoy día está difícil porque ya todos los espacios están llenos de venezolanos y están llenos de otras culturas que también tienen problemas y salen a emigrar. Al fin y al cabo, Venezuela es el inicio y el final de todo. Una sola cultura. No hay avión que desconozca a Venezuela, pero sí hay uno que te lleve a nuevas raíces.